Ay, bueno, estoy demasiado emocionada y como para comenzar la entrevista siempre me gusta traer como un grupo de cartas con frases. Ok. Entonces, la dinámica es como las revuelves y todo para que se llenen de tu energía y así. Y sacas 3, como 1, 2, 3, y luego te voy a contar como cuál es cada una y lo podemos poner aquí encima de esto. Ok, muy bien. Yo no sé barajar, pero vamos a... No importa, yo tampoco. La otra vez estaba intentando ir. Salen volando. Ok, Sí. Vamos a hacerlo así. Y al azar vamos a sacar esta. Vamos a ponerles boca ahora. Ok, esta. Y esta. Ajá. Ok, te voy a comentar como cada una tiene un significado, situación, dirección y consejo. Ok. Entonces, les puedes dar vuelta. Si quieres me entregas estas. Ajá. Esa es la situación. Ok, todo opera para mi mayor bien. Dirección. Suelto mi pasado. Consejo. Vinimos por las historias. Ok, súper, qué lindo. Sí, entonces ahí quedó como esta parte, como la Consejo, dinámica. venimos por las historias. Sí, esa está linda. Ajá. Y Muy bien. bueno, me gusta traer un grupo de preguntas. Entonces este es como mi sobre mágico, en donde vamos a ir sacando las preguntas y vamos a comenzar. Ok, genial. Ajá. Pero antes de eso, antes de que se me olvide, porque es como de las cosas que se me olvidan, voy a presentarme. Mi nombre es Daniela Cabezas y este proyecto se llama De Artista a Artista. Entonces es poder entrevistar a diferentes artistas, ya sean nacionales o internacionales, donde podamos sentirnos inspiradas, más artistas, y también pues hacer algo completamente diferente. Ok. Ya sea la parte mía y como la parte tuya, como algo que no estás acostumbrada, que alguien así como que venga a hacer una entrevista y bueno, aceptaste y muchas gracias por eso. Sí. Y también me gustaría que te presentes. Bueno, muchas gracias, Dani. Mi nombre es Majo Rodríguez. Yo soy artista botánica costarricense. Me dedico ya hace como más de 6, 7 años de manera independiente al arte. Trabajo murales, también soy diseñadora, entonces trabajo mucho producto ilustrado de packaging, branding, pero más recientemente me dedico ya como Majo a la obra de fine art. Ilustración puede ser digital o en acrílico, siempre muy inspirada en la obra pues, de la naturaleza, biodiversidad costarricense y demás. Muchas gracias. Ahora sí. Sí. Sacaste la primera pregunta. Dice, ¿puedes recordar un momento de quiebre que te haya transformado como artista y que aprendiste de él? Sí, tengo uno muy claro. Hace esos 7 años que te digo más o menos, yo trabajaba como diseñadora publicitaria. Primero trabajé precisamente 7 años en otra empresa como diseñadora, y al final del curso, digamos, ya yo como que sentía que no tenía más hacia dónde crecer y mi trabajo se convirtió en algo muy administrativo porque yo lideraba un equipo de diseño. En ese momento yo empecé a sentir la necesidad de buscar algo que resonara nuevamente como conmigo, y entonces empiezo a buscar otras pues, formas de arte en las que me encuentro y decido renunciar a mi trabajo estable de esos 7 años, ¿verdad? Donde ya tenés como este pago mensual, ganas bien, la posición es correcta y todo se veía muy bien, pero yo necesitaba ese leap of faith, digamos, y tirarme un poquito al vacío. Entonces, en serio, ya renuncio. Digo, claro, ahora yo voy a ilustrar. En ese tiempo yo trabajaba mucho en plumilla y ya, me libero. Yo tenía pues ahorros de lo que había logrado hacer en la empresa, entonces digo, bueno, de aquí me puedo dar el lujo de pasar, no sé, de 4 a 6 meses top sin trabajo y ya empezar a generar. Entonces yo empiezo así y en aquel tiempo no tenía nada, entonces afuera de mi cuarto armo como un escritorio, una oficinita, lo que fuera. Y los primeros días como que abría yo Facebook y me quedaba así y decía, ¿y cómo llegan los millones? ¿Cómo llega el dinero, verdad? ¿Y cómo vendo? Entonces, bueno, empiezo a hacer ciertos intentos. Fui a una
feria de, no sé, de diseño e ilustración, fue un fiasco, o sea, el que me compró fue como mi papá, ese tipo de cosas empiezan a suceder y empieza a pasar el tiempo. Y yo me percato que no estoy vendiendo y que no estoy ganando lo que necesito ganar. Y ahí es donde viene ese momento de quiebre, en donde tengo que confiar en que a veces los caminos no son necesariamente como uno cree que son, y sin perder, ojo, el objetivo claro que yo tenía, que era crecer a través de la ilustración, decido buscar trabajo por primera vez. Digo por primera vez porque anteriormente el trabajo llegó a mí, entonces yo nunca en realidad tuve que buscar el trabajo y preparar currículums entonces, y decir, voy a buscar un trabajo estable nuevamente que me permita otra vez darme colchón, que me permita, no sé, madurar la idea de negocio o lo que fuera, y cuando yo esté lista, vuelvo a saltar. Y entonces tuve que, entre comillas, dar un paso hacia atrás, entrar al mundo corporate otra vez, entré a una agencia, publicidad, a ganar menos salario del que yo ya estaba acostumbrada a ganar, a entrar, ¿verdad?, como una posición más, o sea, yo era líder de un equipo y ahora entro más bien como una posición senior en donde tengo gente que está a cargo mío ahora y así, al revés, que está arriba de mí, y empezar un poco como de scratch otra vez. Pero sí recuerdo, yo llegué a esa entrevista y le dije al que fue mi jefe, yo voy a dar lo mejor de mí, voy a ser la mejor profesional que pueda ser, pero mi objetivo y mi vista está en entropía. O sea, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, aquí estaré y demás, pero sepa que ese es mi propósito. Y en efecto, 8 meses después, yo logré encontrar una estrategia que me permitió volver a renunciar y ahora sí dedicarme a lo mío. Pero siempre recuerdo esto muy bien porque a veces la gente tiene miedo de que si a la primera no funciona, es como que si tu sueño ya no puede despegar. Y para mí fue, no sé, requirió mucha humildad, decir, pues no importa, voy a ganar un salario que es menor, no importa que ahora yo tenga jefes, que posiciones en las que yo antes estuve, nada de eso importa, estoy ganando experiencia. En efecto, aprendí un montón sobre ilustración digital gracias a ese trabajo, o sea, me enseñó muchísimo y no me arrepiento para nada de haber tenido que hacer eso. Pero si no lo hacía, me quedaba luego, ¿verdad?, tal vez sintiendo que mi emprendimiento había fracasado, y por el contrario, o sea, más bien agarró más fuerza a partir de ese pasito para atrás. Ay, sí, qué emocionante poder, ¿verdad? Eso, como aún cuando está el miedo y dar el paso y tener que regresar al paso y otra vez. Total, y cuando yo renuncié de la agencia, sí le decía a mis compañeros, yo no sé si vamos a estar aquí como dentro de 2 meses o algo así, o sea, que yo tenga que regresar otra vez, pero no me voy a quedar con las ganas de volverlo a intentar. O sea, entonces yo creo que por ahí, esa es mi lección. Sí. Okay. ¿Qué parte de vos se ha suavizado o fortalecido gracias al arte? Yo creo que una que es muy importante es tal vez el desaprender. Creo que yo tengo un background de diseñadora publicitaria primero y luego artista. Entonces ya yo venía tal vez con conceptos más rígidos sobre estética, lo que comercialmente se necesita o se requiere ahora a la hora de alcanzar a un cliente y cómo debes llegarle, muchas reglas de diseño, mucha estructura, pues. Y cuando me convierto en artista, es más bien desaprender un poco de eso y aprender que el error, ¿verdad?, entre comillas, las imperfecciones, todo eso puede ser parte del proceso y del arte tal cual. Entonces, creo que eso tuvo que suavizar esa parte de mí para poder fluir mejor. O sea, cómo combinar, está bien, traigo todo este background que es importante y que me ha permitido también abrirme nicho sobre la parte comercial y relacionar algo que es muy controversial, que es esa relación, ¿verdad?, de mi arte, es cuando se vende, ¿verdad?, o cuando entra como sobre ese factor de empresarial o comercial y demás, como que si se pierde el arte o si se pierde el propósito, etcétera. Y yo más bien encontré en él un vehículo, pero a la vez entender que luego también el arte es para mí y que entonces si yo deseo hacer ciertas cosas, aunque no esté por las reglas comerciales, que también puedo hacerlo. Entonces desaprender un poquito de eso creo que ha sido mi mayor lección. Y tal vez lo que se ha fortalecido es, creo que la visión. Hace muchos años, yo creo que ya no están así, te decían que vos no podías vivir del arte, ¿verdad? O tal vez también incluso era como diseñador, entonces como que te quedas ahí como en un limbo, pero como que no puedes aspirar a grandes cosas. Y yo vengo de un background, ¿verdad?, donde la situación financiera familiar mía no era
opulenta, ni mucho menos. Yo tuve que trabajar desde muy joven para lograr mis cosas, mis estudios y demás. Entonces, saber que sí hay posibilidad de crecer, e incluso a través de algo que es una pasión y que el arte no es necesariamente... O sea, yo creo que todo en realidad, o sea, lo que vos quieras hacer en la vida, si vos le pones propósito y alma y trabajas de verdad, puedes alcanzar grandes, grandes cosas. Entonces, el arte no es una excepción. Creo que esa también es otra lección. Sí, qué lindo. Ok, bueno, vamos de nuevo. Este de aquí. Estoy como con los azules. Toma, alerta, la voz. Ok, este es como, les tengo algunos les puse como, este es como el arte como ritual. Entonces, ¿qué sucede en vos cuando una planta te elige para ser interpretada? Qué linda. Bueno, muchas veces pienso que esa planta o eso tal vez tenga un valor más emocional de repente según el contexto. Por ejemplo, hace poquito salí a caminar con mis perros y dentro de eso me encontré una flor que le llaman falsa orquídea y me parece espectacular, es re linda. Y entonces yo vengo, le tomo fotos porque es parte como ya de mi research y luego mi mamá ve las fotos como que yo publico y me dice, ay, esa flor hermosa, ¿se acuerda? La teníamos en la casa cuando vivíamos en Acerrita y tal cosa. Y entonces yo como que digo, no recordaba, pero... Y entonces viaja un poco la mente y luego digo yo, necesito pintarla, o sea, ahora quiero pintarla. Y entonces siento que es eso, o sea, yo voy, la observo, estar muy presente en el momento, eso me permite ahora capturar eso y luego... Es hora de que ya fluya con el arte. Entonces creo que es como que nos hablan desde esas perspectivas emocionales. A veces una flor te recuerda a tu abuelita o a veces te recuerda cuando ibas al jardín o a la niñez. Entonces si uno está consciente de ese tipo de cosas, creo que fluye más bonito en el arte también. Sí, eso es tan bonito porque de hecho hay una flor en específico que siempre que la veo es como recuerdo a mi papá porque él era homeópata y entonces recolectaba matas y flores comestibles y cosas así. Y entonces me recuerdo monteando con él, arrancando esas flores, comiéndolas porque tienen un sabor como ácido, que él las utilizaba para sus inventos y así, pero es eso, como las plantas nos conectan con diferentes cosas. Sí, total. Ahora vamos a este. Toma. Ok, ¿qué pregunta nunca te han hecho y quisieras hoy sembrar en este espacio? Eso está vacilón. ¿Qué preguntas nunca me han hecho? Bueno, creo que a la fecha no he tenido tiempo como de hablar un poco sobre el tema de ese, entre comillas, balance de la maternidad y luego el trabajo como artista. Antes de ser mamá recuerdo hablar con una amiga un poco sobre esas expectativas, ¿verdad? Que uno tal vez tenga a poner sobre cómo puede luego seguir desarrollando el trabajo, seguirse desarrollando una como profesional en el campo, con la misma intención quizás, porque es algo que es ¿verdad? Muy cercano a tu corazón y a una pasión que tenés y luego a la vez poder corresponder a la maternidad como, no solo como la sociedad lo espera, sino como vos querés hacerlo, o sea, como vos querés participar de eso. Y yo pienso que bueno, cada vez se va hablando un poquito más porque precisamente existen espacios como estos que vos estás haciendo, ¿verdad? O escuchas en podcast o lo que sea, referencias, pero mucho me queda a mí como hablar sobre, similar a lo que hablábamos ahora, si tenés un objetivo claro, vos todo lo podés hacer. En un libro que me dio una amiga es como, hay una frase que dice como que todo lo que la mente humana pueda imaginar se puede crear. Entonces, si vos crees que podés ser, ¿verdad? Una cosa o la otra, no necesariamente se tienen que irrumpir, sino que vos puedes fluir y puedes a la vez ser una gran amiga y puedes ser una gran hija y puedes ser deportista y puedes, ¿me explico? Ser todas esas versiones de vos sin necesidad que una cosa opaque la otra. Entonces, por allá y más bien, ¿verdad? La maternidad trae un poco ese fuego para que vos como artista puedas desarrollarte desde otras áreas que no sabías que podías. Sí, eso me encanta porque de hecho el ser madre de 6 en mi lado es como poder darle también la evidencia a mis hijos que no es como, no es cierto que la mamá siempre se tiene que ver así, o no es cierto que la mamá siempre tiene que verse lavando los platos, sino que la mamá también se ve
un espacio donde está pintando y todos están ahí como alrededor y en lo suyo, no quiere decir como encima, y ahí está ese balance. Sí, sí, siendo mujer y siendo, me explico, sí, un poco exacto. Guiar con el ejemplo. Ajá, exactamente. Sí, y lo bonito de esto también es como el que a veces me reúno con mis amigas y entonces ellos también, mamá también tiene amigas, no solamente somos nosotros, ¿verdad? Y mamá se va a ir un día o 2 días porque va a ir con sus amigas y va a ir a simplemente a quedarse en la casa de ellos y que ellos vean que esas cosas también son reales. Eso es lindo, sí, ¿verdad? Parte de la maternidad y el ser artista y todo lo que conlleva ser mujer. Sí, 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 ¿verdad? Este mundo, claro, total. Sí. Ok, ¿cómo dialoga ese símbolo con tu manera de crear hoy? O sea, a esto se refiere como si le pusieras a tu maternidad un símbolo o algo, entonces aquí por eso viene la pregunta, ¿cómo dialoga ese símbolo con tu manera de crear hoy? ¿Y qué ha transformado en tu arte la experiencia de ser madre? Ok, bueno, que dicha que hablamos de lo otro anterior. Yo creo que una vez que tal vez establecí mis prioridades, ya las tengo ciertas como claras, o por lo menos en el momento, ¿verdad? Todo esto puede ser muy cambiante, mi prioridad de hoy puede que no sea la de mañana. Pero si yo digo, bueno, quiero estar con mi bebé y tengo el privilegio, digamos, de contar con una red de apoyo e incluso pues trabajo desde mi casa y demás, entonces manejar tiempos, decir, ¿cómo utilizo esto, verdad? A mi favor y a la vez estoy sosteniendo un negocio que tiene que ser muy rentable porque no solo mantiene mi estilo de vida o el de mi familia, en conjunto al proyecto familiar, digamos, sino que a la vez me genera pues a mí un placer como artista, ¿verdad? Entonces, pues establecen esas prioridades, ¿verdad? Que tal vez sea pasar tiempo con mi hija, que yo sea la que la quiero criar, y etcétera. Y entonces empiezo a establecer estrategias que tal vez surgen del momento, pero decir, bueno, ¿cómo hago? Ok, antes era muralista y viajaba 4 veces al mes a Guanacaste a pintar. Ahora ya no quiero hacer eso, quiero estar presente. Entonces, ¿qué tipo de producto puedo ofrecerle a mis clientes para poder estar un poco más en casa, estar más presente con mi familia en esta etapa en la que siento que mi bebé la necesita, pero a la vez, ¿verdad? Sigo produciendo? Entonces, ok, cambio, por ejemplo, el mural frecuente o lo que fuera, ahora por un wallpaper. Y yo le ofrezco eso a mis clientes. Y al principio quizás lo hago con el miedo de que me van a decir que no, ¿verdad? Y cuando ya lo ofrezco, me doy cuenta que sí, que es una posibilidad viable y me lo aceptan y lo compran así. Y entonces digo, ve, si se podía, o sea, es una posibilidad también. Y no que vaya a abandonar luego los murales, puedo, lo que vos decías, de repente digo, bueno, ya tal vez la baby no me necesita tanto, voy a irme unos días o vamos con ella y organizamos algo, ¿verdad? Igual y se pinta. Pero cómo entonces voy trabajando otras estrategias para que esa maternidad, digamos, pueda coexistir con mi ritmo actual, de nuevo, dentro de un marco que sé que es privilegiado, ¿verdad? Mucho he yo reflexionado sobre la maternidad desde el punto de vista más empresarial, alguien que tiene que cumplir con un tiempo como full time y demás. Pero siendo que ese no es mi caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo establecer una estrategia de negocio que me permita hacer eso? Ahora estoy explorando mucho con Fine Art, entonces decir, bueno, trabajo el lienzo y tal vez luego un espacio, ponerle mi taller, donde la bebé no está constantemente, pero que si en la tarde, en el almuerzo, entra, ella también pueda ser partícipe de mi mundo. Y entonces ella agarra un pincel con agua y ella hace que pinta y ella se siente involucrada. Entonces, pues vamos como coexistiendo un poco en donde mamá es artista también y a la vez es mamá. Sí. Okay. ¿Hay una emoción recurrente que vuelve a visitarte cuando creas? Creo que, siendo muy honesta, siempre antes de crear la obra tal cual, si más bien está ese proceso anticipado, siempre hay un poco de estrés, la verdad. Hay tiempos que cumplir, hay, no sé, requisitos a nivel creativo, bocetos que hacer, revisiones con un cliente o lo que fuera, y todo eso puede volverse un poco estresante o caótico porque querés cumplirlo bien. Una vez ese proceso está, ¿verdad? Y soltamos un poquito lo administrativo, entonces puedo recordarme a mí misma, ¿verdad? Como
a ver, repasemos, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? Y tal vez volver un poquito a ese lugar de paz. Y entonces, cuando ya yo estoy pintando, o sea, en el momento en el que ya es hora de que puede ser un mural, puede ser una obra, puede ser en digital, pero en el momento en que yo tengo mi herramienta en la mano, ahora sí que todo fluye de una manera mucho más pacífica. Y entonces recuerdo por qué hago lo que hago, me dejo ir como artista, ya hago un proceso mucho más libre, más ahora sí creativo, si quiero con música, si quiero sin, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. Y entonces regresa a mí una emoción de muchísima como serenidad, como que me siento un poco como cuando uno va al mar y se sumerge debajo del agua y entonces no se oye nada más que los sonidos del mar. Para mí esos instantes son como, si pudiera aguantar la respiración yo un minuto estaría abajo porque, wow, es como, solo como si uno estuviera solo en el mundo, de repente pintarse es así para mí. Entonces, claro, ya luego uno vuelve al trajín del día de ahora y que hay que entregar, pero sí, un poquito son esas emociones. Está. ¿Qué sembró la tierra de tu infancia en vos, que hoy florece en tu arte botánico? Qué linda pregunta. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que siempre recuerdo es que en mi casa, que no eran casas con jardines ni nada así, siempre de algún modo había mucha naturaleza porque mi mamá ama las matas. Entonces ella tiene muchas plantas por todos lados desde siempre. Entonces te estoy hablando como incontable cantidad de macetas. Antes de que ser el lady plant y así, ¿verdad? Como que fuera de moda, esa ya era mi mamá. Entonces siempre sí recuerdo mucho eso. Ese contacto como un poquito traer la naturaleza hacia adentro del hogar porque nosotras no teníamos ese jardín. Y eso es algo que luego recuerdo mucho en épocas de pandemia, fue algo como que la gente necesitaba mucho, ¿verdad? Cómo incorporas esa naturaleza un poco a tu espacio. Así lo recuerdo. Sin embargo, hubo una época también, tal vez ya no de mi niñez, pero un poquito más allá, ya de adolescente, sí, vivimos una época en Acerrí y apenas se estaba desarrollando Acerrí, bueno, no había ni internet, o sea, era así como muy pueblo. Y sí vivíamos al frente de este lote, que siempre tenía vacas que se salían y todo eso, y bueno, a mí eso me encantaba. De hecho, que ahora a la fecha yo pues vivo en un lugar en donde se siente mucho la naturaleza y la montaña. Entonces creo que esa niña mía pues aprendió un poco el valor de si no tengo la naturaleza, ahora cómo la incorporo hacia mí adentro y tal vez metafóricamente traer un poco de eso. Sí, qué bello. Qué bello porque, digamos, el contraste con lo mío siempre estuvo como la naturaleza ahí y era como tan normal como que ya llega un punto en el que uno ni le presta atención. Ajá, porque se te convierte como tipo entorno ya. Y cotidianidad y demás. Y entonces, justo cuando vivía, porque yo soy de Guapiles y así, entonces cuando terminé la universidad, cuando terminé el colegio, me vine para acá y fue como, ay, por fin ya me salí de allá y me vine como a la ciudad y pues ahora estoy en el campo. Uno regresa. Porque esa es mi naturaleza. La naturaleza es mi naturaleza. Sí, no, total. Yo también lo pienso así. O sea, wow, bueno, por lo menos vivimos en el país que vivimos, ¿verdad? Donde podemos como accesar a esa naturaleza de manera tal vez un poco más pronta o así. O sea, vos en media hora de viaje puedes encontrar joyitas. Entonces estar como eso, en contacto de ella, sí, de fijo, suma mucho. Sí. ¿Cómo es el ritual que da vida a una de tus piezas? ¿Hay silencios, hay pausas, intuiciones que te guían? Sí, de fijo sí. Yo pienso que dependiendo igual del proyecto que esté trabajando, así creo que el sustrato, por decirlo de una manera, exige de vos ciertas cosas, aunque suene abstracto o loco. Porque, por ejemplo, si yo estoy pintando un mural en exterior para, no sé, una cafetería o lo que fuera, tal vez estoy consciente de hacer pausas, pero porque el sol me pega a esta hora, entonces vamos a hacer una pausa estratégica por una condición externa, un agente externo que puede ser el clima, puede ser que pasen carros, que abre la tienda o que no, entonces te ajustas a un horario o a una situación en donde hay ciertos agentes, ¿verdad?
que esperan cosas de vos. Entonces decir, bueno, vamos a empezar muy temprano, vamos a trabajar sin parar este ratito, porque luego a mediodía nos va a pegar el sol directo, entonces vamos a separarnos. Eso es una, como decir, una parte más mecánica. Cuando ya yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi casa, entonces fluye todo muy diferente, porque son casualmente pausas más orgánicas o que mi cuerpo está sintiendo o necesitando. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacerme el cafecito, voy aquí no sé qué, me siento a contemplar, vengo, trabajo un rato. Quizás hoy me siento con ganas de música y la pongo duro, o no sé, me pongo los audífonos porque me quiero ensimismar un rato en lo que estoy haciendo. De repente ya me canso, me los quito y estoy en silencio total. En mi casa se oyen mucho los pajaritos y todo eso, entonces yo orgánicamente vivo mucho como, entre comillas, en silencio, porque estoy apreciando mucho el entorno. Ya sí soy yo. Mi esposo me dice como, que él no entiende cómo yo vivo sin música, ¿verdad? Como es como, ¿por qué no pones música más seguido? Y yo soy muy feliz con ese entorno. De repente me inspira y orgánicamente voy bailando en esas pausas o no, tal vez ya si la bebé está ahí, pues estar con ella un ratito y recargar energías, o incluso los perros, ¿verdad? Como llegar, estar ahí y regresar al trabajo. Entonces, obvio, trabajar desde la casa pues tiene esas pausas. Cuando estoy afuera, como te digo, es más un tema de logística, más como que, bueno, tenemos que entrar a esta hora, salir a esta hora, el sol, la lluvia, whatever, y entonces organizas como algo que tal vez no te deja fluir tan artísticamente en ese sentido, ¿verdad? O como tan glamuroso no es, pero y también uno va escuchando el cuerpo. Sí, ajá, exactamente. Y bueno, como de esta obra, que recuerdes cuando lo estabas creando. Bueno, ya esto, cuando es como arte digital y así, también tengo mis procesos que son como un poquito metódicos al principio, que llevan una parte de investigación y así, dejo respirar un poco la investigación luego antes de hacer un boceto, y ya cuando estoy haciendo, la verdad es que todo va fluyendo muy, no sé, como que ya voy trabajando las flores, luego ver cómo ensamblarlo y así. Siempre me encanta la parte final, como cuando ya llevo la ilustración a Photoshop, por ejemplo, y ya voy a hacer a toques finales y eso, ahí no sé, me concentro muchísimo, me voy muy de right y me puedo ir 2 horas seguidas, ¿verdad? Como que ya de repente uno está hasta la espalda así y demás, pero todo es como por las ganas de ya tener la obra terminada y poder ofrecerla. Muy bien, se nos están acabando. Ok, si bueno, te invito a cerrar los ojos. Ok, bueno. Entonces, si cierras los ojos y volvés al primer momento en que sentiste que eras artista, ¿qué imagen, aroma o sensación aparece? Ok, vamos a ver. Creo que, bueno, tengo un recuerdo, no sé si, no recuerdo un aroma, probablemente el del café, no mentira, siempre tengo café. Pero sí recuerdo un momento. Creo que a mí me dio tarde para creer que yo era una artista, como que sentía mucho síndrome del impostor porque yo era diseñadora publicitaria, o sea, esa era como mi profesión, como que si tu profesión te pusiera una etiqueta que para mí era muy pesada, o sea, como si eso te definiera. Ahora para nada pienso eso y pienso que uno es 1000 más que una profesión. Pero en su momento así se sentía, era una etiqueta muy pesada. Entonces sí recuerdo que fue con mi psicóloga que ella me decía, María, hace rato que sos una artista y ¿por qué no te lo crees? ¿Y por qué no actúas como tal? Y ese fue como mi aha moment que llaman, ¿verdad? Como decir, uy, ¿será que sí? Y entonces decir, bueno, sí, la verdad es que creo que sí, tal vez contemporánea, tal vez no soy este artista plástico, ¿verdad? Que desde siempre estuvo ahí pintando óleos, no sé, y lo ves muy como desde ese lado. Y tal vez soy una artista contemporánea y pinto murales o hago esto, lo otro. Entonces decir como, bueno, un poco esa reflexión, decir, wow, sí soy una artista nacional. Y empezar, la primera vez que yo dije eso en voz alta, eso es como donde creo que me remite tu pregunta, fue como decir, qué pena, no sé por qué me da pena, o sea, como que no me reconocía yo. Ya me reconocía afuera, me reconocían los diseñadores que me contrataban, la gente me presentaba como una artista costarricense y así, y a mí todavía me da penita. Entonces ya luego decirlo, no sé, se sentía como con paz. No te sé decir un aroma o algo así, pero sí recuerdo el momento y sé que mi psicóloga tuvo mucho que ver como con ese despertar de decir, bueno, créetela también. Si tu arte fuera un susurro de la naturaleza, ¿qué sonido sería? ¿Un río lento, el aleteo de un colibrí, la raíz que crece en silencio? Qué linda pregunta. Yo creo que sería como una sinfonía de pajaritos. Ajá, como
un poquito como ahorita que estamos así, tipo empezando época lluviosa y que suenan, ¿verdad? Los yigüirros por todo lado y que en la tarde, como por ahí de las 3, antes de que empiece a llover, empiezan y hacer como mucho escándalo. Eso. Me gusta, siento que es como un sonido, yo no sé, me encanta. Primero me identifico mucho con eso, pero creo que mi arte tiene mucho detalle. Es como mucho intricate detail, ¿verdad? Alrededor de todo, mucha cosita pequeñita que viene y amarra las cosas. No es minimalista en absoluto, entonces como que más bien todo ese tratar de detalle me parece más como que suenan muchos pajaritos, sí, anunciando como mucha cosa. Ay, sí, eso me recuerda como cuando es el amanecer y se escuchan los pájaros, pero es así como demasiado y es como, no recuerdo dónde lo escuché, pero fue como la hora de la mañana se escuchan tanto porque hay tanto silencio que el eco le suena como más fuerte. Ajá, es lindísimo, sí, así me siento. Fuerte. Si tu arte pudiera hablar, ¿qué diría en este momento del mundo? Del mundo, bueno. Creo que mi musa siempre claramente es la naturaleza, esa biodiversidad. Yo creo que buscaría, no sé, hablar más sobre esa necesidad de caer en presencia, ¿verdad? Estar más en conexión con nuestro ser, para poder apreciar todo eso que tenemos ahí. Todo ese entorno que vos decís que luego se podía hacer rutinario, ¿verdad? O que uno no aprecia, estar mucho más consciente de él, para también aprender a respetar desde otras cosas. Y yo creo que mi arte busca mucho, no solamente una conexión con las historias de nuestro crecer en Costa Rica o cuando alguien la visita, lo que se enamora porque ve a simple vista de ellos, sino que si vamos más profundo es un eco, ¿verdad? A esa voz que busca estar en conexión con la naturaleza y que nos recuerda que nosotros somos seres naturales también, ¿verdad? A veces nos sentimos como si la naturaleza es una cosa y nosotros otra. Recuerda que somos parte de esa naturaleza, un solo, y por tanto si aprendemos a escucharla mejor, bailamos y estamos como en más sintonía con ella, podríamos ser también más pues conscientes y coherentes en nuestro diario vivir con esas prácticas que se requieren, ¿verdad? Hablo a nivel ecológico, el tipo de ropa que vas a comprar, las marcas a las que estás apoyando, dentro de un mundo que claramente es capitalista, ¿verdad? Y que exige de vos ciertas cosas. Yo no digo que todos tengamos que irnos al monte a vivir de la nada, pero tal vez si estamos un poco más despiertos, pues podemos tomar decisiones que resuenan más con lo que somos, y que nos permitieran pues defender más las playas que queremos defender, no hacernos a la vista gorda porque no queremos meternos en políticas que busquen, ¿verdad?, proteger nuestras tierras o nuestras playas o qué sé yo, ecosistemas. Hablaría por ahí. Ok, esto ya viene como la maternidad como creación viva. Ok. Entonces, si tu maternidad fuera un color, una textura, una planta, ¿cuál sería y por qué? Ay, qué linda pregunta. Bueno, hace un tiempo como que tuve la oportunidad de estar en un jardín de orquídeas. Eso fue en Japón. Y creo que me sorprendió muchísimo, como todas ellas, pues, ¿verdad? Era un jardín como donde ellas estaban colgando, y vi que ellas no necesitaban necesariamente estar en la tierra, porque la misma humedad del ambiente les daban a ellas el agua que necesitaban para poder subsistir. Entonces me parecieron no solo que son plantas muy hermosas como en su estructura, ¿verdad? Sino como ese poder de encontrar el agua, incluso como en situaciones, digamos, que son como diferentes a lo usual, que es pensar que la orquídea tenga que estar en la tierra, ¿verdad? O sus raíces ahí. Y eso metafóricamente pues me trae muchas cosas, ¿verdad? Como sobre uno tiene que ser como resourceful y buscar un poco de las cosas. La maternidad, si algo te enseña es que nada está bajo control. Entonces, cómo aprender a navegar un poquito con eso, con esa incertidumbre y demás, y hacerlo funcionar. O sea, si las cosas no son como A, B y C, entonces ¿cómo puedes igual hacerlo? Creo que haber estado en ese jardín de orquídeas, verlas así, de una manera que no es la común, en la que esperarías que crezca una planta, y verlas florecer de igual forma, ¿verdad? Creo que
sería por ahí, tal vez. Me encanta. Echándome mucha flor porque qué lindas. Sí, las orquídeas son preciosas, a mí me encantan. Ok. ¿Cómo reconoces que una pieza está completa? ¿Qué te susurra tu intuición en ese momento? Vos sabes que yo me pregunto eso. Yo siempre me pregunto eso. Digo, ¿cómo sabré cuando ya? Cuando es digital, a veces es un tema de composición, ¿verdad? Como que yo digo, voy a ilustrar estas cosas y luego voy a acomodarlas de esta y esta manera, y entonces mi ojo ya más diseñadora dice, bueno, esto de acá, equilibrio de color, balance, qué sé yo, y empiezas a aplicar ciertos fundamentos de diseño que ya te dicen, bueno, esto ya está como está. Cuando estoy pintando un canvas, la verdad es que no te sé responder, es simplemente ahí está, porque de repente el pincel viene y pone una pincelada más aquí o duras, y yo digo, ¿cómo sé yo que esa hoja ya estaba lista? O sea, ¿cómo supe devolverme a decir, no, la voy a retocar un poquito más? Siempre me he preguntado eso, pero no sé, creo que es un ahí. Igual, y cuando yo veo a otros artistas digo lo mismo, digo, ¿cómo sabrán que no le falta el pelo ahí un poquitito más? Pero creo que cada uno nada más ya oye el llamado desde adentro. Y esta sería nuestra última pregunta. Acá. ¿Cómo te gustaría que quienes te observan se sientan después de estar frente a una de tus obras? Qué lindo. Bueno, he tenido la dicha de que algunos clientes me hayan dicho, ¿verdad? Como lo que sienten al ver un trabajo, siempre se quedan mucho como con esa energía. Yo creo fielmente que la energía de nosotros, digamos, a la hora de tocar el arte o crearlo, se plasma ahí y luego eso sale. Entonces, si vos haces las cosas realmente con amor o con pasión, sin importar incluso si tu estado anímico, por ejemplo, no es el más feliz, ¿verdad? O sea, no necesariamente por ahí. El arte al final es un medio que te permite a vos también muchas veces pues desahogar muchas cosas que nos pasan, ser una terapia. Pero si tu energía por lo menos va canalizada desde esa posición correcta, en donde amas lo que haces, creo que eso se queda muy plasmado en el arte y luego se devuelve así inmediatamente a quien lo ve. Entonces, muchas veces, aunque mi arte sea sobre biodiversidad o vos veas, por ejemplo, ahora como que vos veas a la danta y a la dantita, entonces tal vez no estás como diciendo, wow, el animal que, no sé, es un símbolo nacional o esto o lo otro. Tal vez estás viendo y vos estás pensando en maternidad porque ves al animal con el otro, o alguien más va a decir, wow, ese atardecer me recuerda a tal cosa, o aquella vista frondosa de tal bar, y entonces empieza a conectar con sus propios momentos, ¿verdad? En donde la naturaleza le hizo sentir algo que era bien, o sea, que se sentía bien. Yo esperaría que sea un poco de eso, y luego por otro lado ojalá yo pueda servir de inspiración como otras mujeres grandes artistas han servido de inspiración para mí, sobre pensar en las grandes cosas que podemos hacer, cómo podemos como atravesar este mundo y dejando una huella en el sentido de que puedes ser artista, puedes ser grande, puedes vivir muy bien del arte y alcanzar todos los sueños y grandes cosas que querés. Sí. Me encanta. Sí. Y bueno, tengo una aquí. Esta era la última para que no se me quedara en el medio. Bueno. Esta es la última. Y esta dice: te invito a nombrar una palabra que represente este momento para vos. Así, en esta entrevista, en este momento de conversación conmigo. Bueno, yo creo que esta es una palabra que quizá ha sido muy prostituida tal vez en otros contextos, pero solo se me viene a la cabeza sororidad, porque muchas veces se espera que las mujeres como tal ya solo tenemos que ser amigas por el hecho que somos mujeres, ¿verdad? O porque tenemos que apoyarnos desde algo, pero se queda muy... Vos escuchás esta palabra desde un contexto muy hacia la parte de la lucha, ¿verdad?, por equidad femenina, etc. Y yo pienso que la sororidad realmente se vive cuando vos estás dispuesto a acercarte a otra mujer, apoyarla, inspirarte de ella y buscar también inspirarla a través de otras formas. Y yo creo que hoy vos viniste acá tal vez buscando un poco que yo te contara mi historia, pero sin querer. Entonces tu presencia acá, tu historia, tu maternidad, haber conversado un poquito ahora, también significa mucha inspiración para mí. Y cuando salimos hoy de este lugar,
vamos las dos tal vez más crecidas en el sentido de que ambas compartimos un poquito nuestra energía con la otra y realmente, me explico, salimos y nos suma este momento. Y luego, además, usted es un propósito, que es que ya esto llegue a otras mujeres. Y entonces, ¿verdad? Que se puedan también sentir inspiradas un poco por nuestras palabras. Y yo pienso que eso es realmente accionar hacia esa sororidad que se busca tanto, que se quiere como transmitir y realmente a veces pues viene con puñal por detrás, ¿verdad? O sea, como que sí crece, pero no crece más que yo, porque si no ya me siento como intimidada, o sí contame, pero no me lo contestan así, porque si no das el mensaje incorrecto, ¿verdad? O te digo como que ajá, pero luego te como por el otro lado. Entonces, como botar un poco esas barreras y realmente tener una conversación así genuina, ya nos acercó a algo que nos hace crecer. Y yo pienso que eso es accionar hacia esa palabra. Ay, sí, me encanta. ¿Sí, verdad? Me encanta totalmente. Y yo quiero decir la mía y es gratitud. Estoy muy agradecida de poder, como que me recibieras, porque eso es como impactante para mí, de que un artista del calibre que eres, aunque me pueden decir, ay no, pero no. Sí, Majo, es real, o sea, eres una artista costarricense que no solo me inspira a mí, que sé que inspira a otras mujeres y también a hombres de todo el movimiento que haces con tu arte. Muchas gracias. Sí, no ha sido un camino ni lineal, ni fácil para nada, pero bueno, muy feliz de estar donde estoy, la verdad. Sí, me encanta. Bueno. ¿Y alguna pregunta que te gustaría como hacerme a mí para terminar la conversación? Sí, ¿qué sentís? O sea que soy como, o sea que has hecho una entrevista antes, pero ¿qué sentís que podríamos tener en común todas estas personas a las que estás entrevistando? Bueno, siento que lo que tenemos en común, porque me incluyo como en parte de esto, es el deseo de crear esa realidad que soñamos. Entonces, el que sí existe. Y a veces uno como que vive, porque lo digo, que estoy como en el mundo de no, esto es tan difícil, no, es que no, mejor me quedo como un vegetal ahí. Y pasar como de ese vegetal a decir, no, esto no es cierto, esto no puede ser así nada más. Y dar los pasos. Accionar, accionar, y que tal vez el paso también, como al principio de nuestra conversación, es como tal vez hay que dar un paso atrás, pero otra vez como con mi impulso, esa parte, como todas y todos damos los pasos y tal vez hacia atrás y accionar y crear esa realidad. Y no es solos, sino que muchas personas están alrededor de nosotros también, pues ayudándonos a crear esa realidad. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, estoy demasiado feliz por esta entrevista y de entrevistar a Majo Rodríguez, que para mí es una artista que me inspira demasiado. Bueno, muchas gracias, que hecho que viniste. Sí. Bye. Mira, te tengo estas dos preguntas.